Abordar el cambio climático con una perspectiva de 30 años e implicando a todos los sectores económicos y sociales de Aragón. Son las metas que se ha marcado el nuevo Consejo Aragonés del Clima, un foro con representantes de todos los ámbitos de la comunidad que buscarán plasmar en medidas concretas los objetivos de desarrollo sostenible. Que todas las políticas públicas estén inspiradas por esta necesidad imperativa de hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre el conjunto de la humanidad. No hay sector de nuestra economía sobre el que no se tenga que actuar en relación con la prevención de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, las medidas pasan por una transformación social, pero sobre todo económica del territorio en Aragón. La apuesta por las renovables, la agroalimentación sostenible o el impulso al tráfico de mercancías no contaminantes son solo algunos de los asuntos que se han tratado en el Consejo y para los que será imprescindible una apuesta decidida por parte del Gobierno de Aragón. Es un orgullo decir que en Aragón no solamente se han hecho declaraciones de buenas intenciones, sino que lleva tiempo trabajando en sintetizar qué tenemos que hacer y para quién tenemos que trabajar, y en ese sentido lo que se trata ahora es de sintetizar junto a todos los sectores de la sociedad aragonesa ese plan derivado de la estrategia de cambio climático que se aprobó este año. La de este martes ha sido la primera reunión del Consejo Aragonés del Clima en el que participarán políticos, economistas y agentes sociales de las 3 provincias.